Audiolibro La Puerta del Dragón. Capítulo 16. Ascensión. Alrededor de 1970, cuando el pueblo chino, buscando alguna alegría en medio de tanta calamidad y caos, se preparaba afanosamente para el tradicional festival de primavera. Los 3 maestros taoístas y su aprendiz retornaron a la ciudad natal de Wang Liping. Su viaje había durado 3 primaveras y 4 otoños. El gran maestro tenía hasta ahora 99 años de edad. Los mentores ya estaban cercanos a los 80. Su aprendiz Wang Liping se había convertido en un joven refinado y de espíritu libre. Los 3 ancianos habían iniciado este largo y fatigoso viaje junto con su discípulo, con el fin de asegurarse de que el gran camino fuera transmitido a las generaciones venideras. Superando toda clase de dificultades con espíritu taoísta, valorando las montañas y las aguas en las 10 direcciones, experimentando toda clase de condiciones, habían llegado a verificar numerosas verdades. Wang Liping había visto hasta ahora el mundo y había registrado los cambios del universo en su mente. Un viaje de 3 años a lo largo de miles de kilómetros no había sido una tarea fácil. En el camino no todo había sido versiones poéticas y escenarios pintorescos. Más frecuentemente había habido desolación y miseria. Hubo ocasiones en que los 4 hombres se habían pasado días y días sin divisar una vivienda y habían tenido que encontrar cuevas en las que cobijarse para dormir y frutas y vegetales silvestres para llenar sus estómagos. Otras veces las tormentas los habían cogido por sorpresa, calándolos hasta los huesos y haciendo que apenas pudiesen sostenerse de pie en medio del lodo. Sin embargo, siguieron adelante, en otras ocasiones bajo un sol despiadado que se cernía sobre sus cabezas, teniendo bajo sus pies una tierra cuarteada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y sin poder encontrar ni una gota de agua, continuaron su deambular con decisión y fortaleza. Los 4 taoístas eran hombres muy realizados, de manera que las adversidades de este mundo material no los arredraban. Pero, después de todo, eran también seres humanos, hechos de carne y hueso, de manera que las penalidades y los desafíos del camino hacían mella en sus cuerpos. Los maestros eran tan ancianos que no les resultaba nada fácil superar las mismas adversidades que a su joven discípulo durante el tiempo que dedicaron su entrenamiento. Pero se trataba de hombres que habían mantenido las ideas de la vida y de la muerte fuera de sus mentes. Su preocupación era no desperdiciar un tiempo precioso de esta limitada vida humana, proseguir el trabajo que había sido iniciado por sus antepasados espirituales y que había continuado durante generación tras generación, el descubrimiento de los misterios del universo y de la vida humana. Su misión era transmitir el conocimiento que habían heredado, acrecentándolo mediante sus propios esfuerzos y propiciando los avances que habían de venir. No se quedaban atrapados en la adversidad material o en la comodidad. Sus mentes estaban inclinadas a la investigación espiritual y a la búsqueda, al enriquecimiento y la sublimación. Según la educación que Wang Liping recibió de los 3 ancianos maestros, la acción es más importante que la palabra. La inspiración espiritual es más importante que los ejercicios formales. A lo largo de los 3 años que duró su viaje, los mentores habían depositado un enorme tesoro de riqueza espiritual en la mente de Wang Liping, influyendo profundamente en su desarrollo superior. Obtuvieron otro beneficio importante de su viaje. En lo más recóndito de las montañas habían descubierto un valioso libro compuesto personalmente por el adepto taoísta de la dinastía Tang, el mismo Lu Dongbing. Los 3 sabios sabían que antes de que su abuelo Lu hubiese ascendido hacia el más allá,
eligió unos cuantos libros con la intención de que no fuesen transmitidos a los sucesores y los había ocultado en cavernas situadas en varias de las montañas conocidas donde todavía se hallaban sin ser descubiertos. Durante sus continuos viajes, por suerte, los ancianos consiguieron encontrar uno de estos libros. Al darse cuenta que habían descubierto un auténtico tesoro, se sintieron llenos de felicidad. El mencionado texto era tan antiguo que debieron utilizar láminas de bambú para separar las páginas, haciéndolo con extremo cuidado. En la actualidad, estos taoístas se encontraban todavía en el proceso de poner en orden esta obra y de realizar un exhaustivo estudio de su contenido. El día que los 4 viajeros regresaron a la ciudad natal de Li Ping, la madre de este se había sentido intranquila durante toda la mañana. Con la idea de que su segundo hijo debía estar ya de regreso, se apresuró a salir de las afueras del poblado, intentando divisarlo. Cuando finalmente aparecieron los 4 hombres por el camino, en medio de nubes de polvo arrastradas por el viento, la madre Wang pudo comprobar que los ancianos doctores mantenían su complexión recia y las mejillas enrojecidas, como cuando se fueron, y aquí estaba también su hijo, ya crecido y convertido en un hombre. Abrumada por el gozo, no pudo contener las lágrimas al tomar la mano de su hijo. Mientras proseguían todos juntos el camino, la madre Wang dijo entrecortadamente que en los últimos días todos en la familia habían estado soñando mucho. Eran unos sueños en los que veían a los 4 viajeros en su camino de vuelta a casa. Ahora se maravillaba de que estos sueños se hubieran hecho realidad. Mientras simulaban ignorar lo que oían, los 4 hombres se sonrieron entre ellos al escuchar a la madre Wang, cómplices de un secreto acerca del que no habían hablado antes. Ella no se podía imaginar que su hijo y los ancianos doctores habían estado enviándoles esa información mediante las transmisiones por sueños. En estos momentos, en la China de 1970, la lucha de clases seguía siendo muy fuerte, pero se había abierto la gran asamblea de representantes y la lucha por el poder había alcanzado un cierto equilibrio. Los campesinos estaban hastiados y cansados de la lucha, y aun cuando los conflictos entre las facciones continuaban ejerciendo una profunda influencia, no obstante mucha gente no los tomaba ya muy en serio. Para los maestros taoístas y su aprendiz, la situación se encontraba, en cierta manera, mejor de lo que había estado en los primeros tiempos de la Revolución Cultural. Al cabo de más de 3 años, los 3 ancianos no se hallarían ya entre los objetivos de la escoba horizontal de la Revolución Cultural. Ahora la gente no les prestaría atención. Incluso podía pensarse que debido a su prolongada ausencia de esas tierras, muchas personas se habrían olvidado de ellos. Pero ahora que se hallaban de regreso, los 3 ancianos magos seguirían ocultándose y permanecerían la mayoría de los días en los bosques de las montañas, volviendo únicamente durante la noche a su antigua choza en la herrería, para traer algún haz de leña o vegetales. De este modo mucha gente no tenía idea de que estaban nuevamente viviendo allí. Los ancianos deseaban hallar un rincón tranquilo en medio de aquel caos con el fin de completar la etapa final de su trabajo de transmisión de sus conocimientos a su aprendiz y de impulsar a Wang Liping en el camino de ascenso por donde debía discurrir el viaje de su vida. Se trataba de su 9ª y última etapa de los estudios sobre el taoísmo, es decir, la etapa del baño. Wang Liping tuvo que pasar a través de 3 vidas con el fin de alcanzar la vida eterna. La primera vida fue el Wang Liping de los 3 planos inferiores, la que corresponde a haber nacido de su padre y de su madre. Por medio del ayuno, de la suspensión de la animación y de la muerte, y de ser nutrido después y devuelto a la vida, se convirtió en el Wang Liping de los 3 planos intermedios, pasando una vez más a través de la gestación de la gran matriz del universo. Tan solo después de varios años había quedado totalmente desarrollado el embrión para volver a nacer de esta gran madre y remontar hacia el más vasto universo sin límites, habiendo alcanzado ahora la vida eterna.
El baño en el cielo y en la tierra constituye el ejercicio final correspondiente a los 3 reinos intermedios. Este baño se subdivide en 4 tipos: baño de elixir, baño con sustancia de tierra, baño con sustancia de cielo y baño en lo inmaterial y sin forma. Cierta noche, después de que los 3 ancianos hubieron completado los preparativos necesarios, el caminante del infinito extrajo un grano de elixir y se lo entregó a Guan Liping, pidiéndole que se lo tragara. Esta era la 3ª vez que Guan Liping iba a ingerir elixir alquímico. Cada vez el elixir había sido diferente y el propósito que se perseguía era distinto también en cada oportunidad. Los elixires taoístas se clasifican en 5 tipos: metal, agua, madera, fuego y tierra. Cada tipo está compuesto de una combinación distinta de ingredientes sometidos a diferentes procesos de preparación, lo que produce elixires de apariencia diferente y de efectos diversos. Recibiendo el gran maestro con respeto el elixir, Guan Liping lo ingirió de la manera prescrita y seguidamente se sentó en una enorme tina de agua caliente que habían preparado de antemano. El agua caliente tenía que ser mantenida a una temperatura determinada. Guan Liping debía utilizar su poder de trabajo interno para disolver el elixir, hacer que se difundiera por todo su cuerpo por mediación de la energía y de la sangre, y luego volver a utilizar su poder interior para poder expulsarlo del cuerpo. El elixir emergía a través de la superficie de su piel y al contacto con el agua caliente se desprendía de ella y flotaba sobre la superficie del agua formando brillantes granos cristalinos. Juntamente con el elixir eran expulsadas las impurezas del interior de su cuerpo. Guan Liping tuvo que permanecer sentada completamente inmóvil dentro de la tinta durante 2 días y 2 noches. La absorción y la expulsión del elixir eran procesos extremadamente dolorosos. Existen relatos acerca de personas que experimentaron una infinita bienaventuranza como consecuencia de la ingestión de elixires taoístas, pero eso no fue lo que le sucedió a Guan Liping. Durante este tiempo, los 3 ancianos maestros mantuvieron una cuidadosa vigilancia. Como lo habían hecho anteriormente, el agua tenía que mantenerse a la temperatura adecuada, no debía enfriarse demasiado ni estar excesivamente caliente. Si se hubiese enfriado demasiado, los poros de Liping se habrían encogido, haciendo imposible que expulsara el elixir con normalidad. Un exceso de temperatura le hubiera escaldado la piel, haciéndole daño y echando a perder el efecto del ejercicio. Los 2 mentores se turnaron para regular el fuego alrededor de la tina, manteniendo una agotadora vigilia. El gran maestro se acercaba de vez en cuando para comprobar cuánto elixir había flotado sobre la superficie del agua. El cuidado de su único aprendiz mantuvo ocupados a los 3 sabios. Tras haber completado correctamente el baño del elixir, Guan Liping iba a experimentar una sensación aún más extraordinaria. Cierto día, mientras se hallaba sentado, notó súbitamente algo redondo en la parte inferior de su abdomen que pulsaba regular y suavemente. La sensación era como la de una cálida brisa de primavera o como una suave nube en el cielo claro bajo el resplandor de la luna. Virtualmente inmóvil y sin embargo sin dejar de moverse, parecía como si se estuviera abriendo y cerrando. Gradualmente, este círculo comenzó a pulsar por todo su cuerpo como las ondulaciones en una laguna, de tal manera que cada poro de su cuerpo se abría y se cerraba en sintonía con aquella pulsación. Sus poros parecían ser conductos de ventilación, haciendo que el aire fluyera libremente a través de ellos. Guan Liping se sentía embriagado por esta sensación relajadora. No necesitaba respirar por la nariz ni por la boca. Le pareció como si su cuerpo se hubiese convertido en una totalidad fluida e indiferenciada, abriéndose y cerrándose dentro de un universo fluido. Su propio cuerpo y el universo parecían haberse fundido en uno. Había una contracción rítmica muy sutil, inmaculadamente pura, limpia y refrescante, de penetrante transparencia. Envuelto en un halo de luz multicolor, sintió como si estuviese volando.
Cuando Wang Liping cierra conscientemente los poros de todo su cuerpo, su ombligo se abre, convirtiéndose en un conducto a través del cual puede entrar y salir energía. Los órganos internos también se tensionan y se relajan en una forma correspondiente junto con el flujo de energía. Si cierra el acceso umbilical, entonces los poros se abren automáticamente a su vez, inhalando y exhalando espontáneamente. La armonía tácita de estos sistemas operando en concierto constituye una maravilla inexplicable. La sensación de relajación y comodidad va mucho más allá de la que se siente respirando por la boca y la nariz. El gran maestro se sentía muy feliz de ver que Wang Liping había cuidado adecuadamente el verdadero estado de la respiración uterina. Al mencionar Lao Tse su retornar a la infancia, parece referirse a este estado. El abuelo Lu también decía: vosotros no prolongáis la vida absorbiendo energía. La prolongación de la vida requiere el sometimiento de la energía. El embrión se forma dentro de un núcleo de energía controlada. La energía posee su propia respiración dentro del útero. Cuando la energía entra al cuerpo, eso se denomina nacimiento. Cuando el espíritu parte, eso se llama muerte. Conocer el espíritu y la energía puede parecer prolongar la vida. Mantente en el vacío para nutrir al espíritu y la energía. Cuando el espíritu actúa, la energía actúa. Cuando el espíritu sale, la energía sale. Si deseas prolongar la vida, haz que el espíritu y la energía se ayuden mutuamente, no permitiendo que surjan pensamientos en la mente, no yendo y viniendo, no saliendo y entrando, siendo espontáneamente estables. Si practicas esto diligentemente, este es el verdadero camino. El gran maestro explicó a Wang Liping que la posición del ombligo en el cuerpo humano es muy importante. Los antiguos decían que el ombligo en un ser humano es como la estrella polar en el cielo. Por lo tanto, se le llama el pivote del cielo y la capital del espíritu. La morada del espíritu y de la energía es la raíz de la preservación de la vida, el tesoro del vacío externo que restaura la energía positiva. El ombligo está conectado con los órganos internos. Cuando el ombligo se abre, entonces los órganos internos y el útero del cielo y de la tierra pueden interactuar directamente. El individuo ha retornado al comienzo del estado primordial. Desde este momento en adelante, uno debe ejercitarlo diligentemente sin aflojar en ningún momento. Wang Liping cultivó la purificación muy cuidadosamente según los métodos que le enseñó el gran maestro, concentrando su energía y volviéndola dócil, pareciendo que es y sin embargo no es, semejando que no es y siendo, no obstante existente. Mediante la práctica prolongada y constante, la verdadera respiración permanecerá siempre. Por entonces la primavera ya había retornado y todas las cosas volvían a retoñar una vez más. Los árboles se habían cubierto de amarillo verdoso, los campos y los prados se habían teñido de verde. Todo era como las pulsaciones de un único mecanismo de vida. El sol brillaba con delicadeza y calidez. Una brisa primaveral soplaba suavemente sobre Wang Liping, sentado a la orilla de un pequeño río al lado de una montaña verde, como una planta recién brotada de la tierra, como un capullo tierno que acabara de abrirse sobre una rama, bañándose de esta luz, en esta brisa, en este aire de primavera que venía de la tierra, de las plantas y de los árboles. Las nubes y la lluvia se aproximaban lentamente, avanzando tan suavemente que parecían dudar de interrumpir el sueño de Wang Liping mientras éste se daba un baño de naturaleza. A medida que caían las gotas tan finas como el cabello de una niña, los campos exhalaban la fragancia de la tierra al irse humedeciendo. Wang Liping parecía sentir el deleite de las plantas bajo la lluvia, parecía escuchar los sonidos de las yemas creciendo sobre las ramas. El cielo nocturno era claro y calmado, no había viento,
Solo el aire frío de la primavera temprana, la luna nueva colgaba del espacio, las estrellas eran densas y brillantes, las montañas eran distantes, permanecían inmóviles bajo el cielo estrellado, bañándose junto a Wang Liping en los místicos colores de la noche. La neblina matinal envolvía todo hasta donde podía alcanzar la vista. Las montañas y los poblados distantes se hacían invisibles, envuelto en la brumosa niebla. Wang Liping se bañaba en ella. Cultivando la purificación un día sí y otro no, la mente de Wang Liping se hallaba libre de todo parloteo y él se encontraba lleno de verdadera energía. Su piel era como resina congelada y sus huesos eran como el espacio. Su cabeza estaba rodeada por un halo y sus ojos se veían llenos de espíritu. Cuando observó su cuerpo desde el interior era tan claro como la luminiscencia. Cuando miraba a los objetos en la noche aparecían tan destacados como si fuese de día. El gran maestro y los mentores instruyeron a Wang Liping acerca de que no buscara maravillas deliberadamente, sino que las dejara ser como son, permitiéndolas aparecer y desaparecer por sí mismas, ir y venir a su propio aire, cambiando espontáneamente. Tu mente debe estar permanentemente enraizada en la claridad y en la calma, haciéndola pacífica y serena, fundiéndose con el camino por medio del espíritu. Retornarás a la naturalidad y desde este punto, cuando observes las cosas a lo lejos, no existen tales cosas. Cuando observes forma exterior, no hay tal forma en la forma. Cuando observes la mente interior, no existe tal mente en la mente. Sin ser consciente de tener un cuerpo, entrarás gradualmente en el inimaginable camino, dentro del reino de la extraña sublimidad. Si te obsesionas con las experiencias inusuales, tu mente se verá influenciada y quedará apegada y entrarás en un estado de confusión. Tus logros se detendrán ante técnicas tangenciales sin importancia, desaparecerán tus conquistas previstas y te hallarás lejos del gran camino. El gran maestro instruyó finalmente a Wang Liping en los métodos del más alto nivel de la máxima enseñanza de las joyas espirituales. Los tres caminos del gran vehículo para trascender lo ordinario y entrar en la sabiduría, también conocidos con el texto de los 3 ejercicios inmortales como los ejercicios de la inmortalidad celestial. Como se mencionaba anteriormente, los 3 ejercicios inmortales se componen de 3 niveles: la inmortalidad humana, la inmortalidad de la tierra y la inmortalidad celestial. En los ejercicios correspondientes al primer nivel, el cuerpo es el horno, la energía es la medicina, el corazón es el fuego y los genitales son el agua. Utilizando el cuerpo como el horno, este se divide a lo largo de su ecuador en los polos superior e inferior. Utilizando la energía como medicina, uno purifica la energía en el campo del elixir, de tal manera que la energía y el agua interactúan y se convierten en el elixir de oro. Utilizando el corazón como el fuego y los genitales como el agua, uno cielo y otro tierra, ellos comparten entre sí y se nutren. En los ejercicios de la inmortalidad de la tierra, el espíritu es el horno, la energía es la medicina, el sol es el fuego y la luna es el agua. Buscando un tesoro en lo profundo del océano, atravesando el cielo y contemplando a la luna, el espíritu y la energía se combinan y los 3 campos del elixir quedan establecidos. La referencia al sol y a la luna significa coordinar el sol y la luna dentro del cuerpo con el sol y la luna en el cielo. En los ejercicios de inmortalidad celestial, el espíritu es el horno, la esencia es la medicina y la concentración es el agua. La intuición es el fuego, el cielo y la tierra giran perpetuamente. La naturaleza y la humanidad asimilan. Moldeado por una larga tradición de conocimiento y sabiduría que tienen un origen profundo, impregnados en el flujo omnipresente de la naturaleza, bañados en las luces del sol y la luna, alimentado y purificado por los claros matinales del dulce rocío, instruido por 3 maestros de 2 generaciones, purificado por incontables penalidades y dificultades,
durante un periodo de 7 años. Habiendo salido de la vida y entrado en la muerte, Guan Liping había arribado al estado del dispositivo superior de liberación trascendente y duplicación del cuerpo. Guan Liping había cambiado ciertamente. Su cara se había convertido en una flor de melocotón y su piel era como de fino jade. Su semblante era cariñoso y su cuerpo exhalaba una sublime fragancia. Su apariencia era delicada, sin embargo, en su interior había un indestructible cuerpo adamantino. En la quietud era como una extensión de agua clara, sin olas. En la acción estremecía cielos y tierra y su energía era capaz de tragarse montañas y ríos. Viendo que Guan Liping había alcanzado esta etapa, los 3 ancianos sabios estaban sumamente gozosos. El caminante del infinito recitó unos versos del antecesor Lu. La primavera brota en el jardín. El elixir restaurador se halla en nosotros. Primero uno debe purificar el yo hasta el momento correcto. Cuando un yang se mueve por primera vez, la eternidad resuena a medianoche. El caldero del plomo se calienta. La luz penetra en la pantalla. La creación se apresura. Y el tigre y el dragón se aparean, avivando el fuego. El sobrecalentamiento es peligroso. Sobre el serpenteante río mira la luz de la luna, pura y clara. Hay un pájaro solitario volando. En ese momento, tú mismo bebes de la cuchara medicinal y quien lo hubiera creído, pero en la nada has creado un niño. Distingue la pureza y la suciedad en el origen y la separación de madera y metal. Y si no fuese por las indicaciones de un maestro, ¿cómo pueden ser conocidas estas cosas? La esencia del camino es misteriosa y sutil. El mecanismo de la naturaleza es profundo y remoto. Si te metes en el trabajo con la práctica, eso es no obstante demasiado tarde. El camino del Penglai, isla de inmortales, necesita el cumplimiento de 3000 hazañas. Entonces retornas como las nubes, caminando solo. En este día en particular, el cielo era azul y el aire era claro. Las montañas y los ríos se destacaban claramente. Era un día muy bueno. El transmisor de la 16ª generación de la Puerta del Dragón, rama del taoísmo de la completa realidad, el caminante del infinito. Los transmisores de la 17ª generación, el caminante de la pura serenidad y el caminante de la pura vacuidad, y Guan Liping, el transmisor de la 18ª generación, el espiritualmente efectivo, purificaron sus cuerpos, quemaron incienso y prestaron obediencia a los cielos y a la tierra y a sus antepasados espirituales. Tras realizar este rito, el caminante del infinito le dijo a su discípulo Guan Liping: el camino tiene su raíz en el no ser. Cualquier cosa de la que se hable en términos del ser no es el camino. El camino tiene sus raíces en el vacío. Cualquier cosa de la que se hable en términos de sustancialidad no es el camino. Debido a que no posee sustancia, la pregunta o la respuesta acerca de ello es imposible. Debido a que no posee forma, verla o oírla es imposible. Si consideras que el camino es una sutileza misteriosa, incluso esa sutileza misteriosa no está libre de la carga de la pregunta y la respuesta. Si consideras que el camino es la tranquilidad rarificada, incluso la tranquilidad rarificada no escapa del dominio del ver y del oír. Si la misteriosa sutileza y la tranquilidad rarificada no son todavía el camino,
entonces el porqué del camino no es conocido. Llamarlo el camino es forzado, solamente puede ser comprendido espiritualmente. De ahora en adelante, siempre que oigas sonidos o veas objetos, no escuches mientras oyes y no mires mientras ves. Entonces los sonidos se disolverán en sí mismos. Los objetos desaparecerán en sí mismos. Después de que hayas experimentado esto, la completa realidad se tornará evidente. ¡Recuerda! Después de las instrucciones del gran maestro, Guan Liping se sentó con los ojos cerrados. Al poco tiempo, el gran maestro y el mentor desaparecieron gradualmente. Las montañas, los ríos y los árboles desaparecieron también poco a poco. Todo lo que Liping sintió fue una sensación de estar flotando a lo lejos. No tenía en absoluto ninguna sensación de espacio ni de tiempo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿De dónde había venido? ¿A dónde estaba yendo? No sabía nada en absoluto de nada. Parecía ser una partícula infinitesimal suspendida en el vasto universo, y entonces incluso ese mínimo punto desapareció, dejando una claridad vacía por todas partes. Repentinamente sintió un viento frío, ola tras ola de aire frío. En un momento el cielo y la tierra se oscurecieron, negros nubarrones pasaban sin cesar, una salvaje galerna traía arena volando y piedrecillas rodando en el suelo, ululando como un gran espíritu de la muerte. Totalmente libre de temor, Guan Liping siguió directo hacia adelante hasta el plano de la nada. Entonces escuchó la sofocante voz de una joven que le decía: «El camino es largo, detente un poco, tengo algo para ti aquí». Guan Liping no miró ni escuchó, y la voz se disolvió gradualmente. Ahora apareció ante él un idiota con una jarra de vino. Tambaleándose de un lado para otro, invitó a Liping a beber junto a él. El estúpido estaba hecho una calamidad y apestaba a todos los demonios. Cerrando los ojos, Guan Liping se alejó de él dando un salto. De súbito, un enorme árbol apareció en el camino, tan alto que llegaba hasta el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, el árbol se transformó en una enorme serpiente de apariencia terrorífica. Abriendo la boca como un bol de sangre, la serpiente se abalanzó sobre Guan Liping sin sentir el menor temor. Este siguió de largo. De inmediato vio un enorme fuego. De pronto se convirtió en una extensión de luz radiante. Guan Liping sintió como si estuviese volando. Descendió de alguna parte, pero no sabía dónde se hallaba. Vio edificios, bosques y macizos de bambúes, gente divirtiéndose, caballos que relinchaban, tambores y música sonando. Era como una utopía más allá de lo mundano, una tierra de cálida gentileza, de abundancia y de nobleza. Varias personas se acercaron y le dijeron que este era un lugar donde habitaban las personas verdaderas y le pidieron que les diera una charla sobre el camino. Guan Liping no podía discernir si aquello era real o no, pero sintió un ligero movimiento en su mente como si le llegaran las voces de sus maestros. Observando la mente internamente, no existe tal mente en la mente. Observando el cuerpo externamente, no existe tal cuerpo en el cuerpo. Observando las cosas que te rodean, no hay tales cosas en las cosas. Cuando comprendes esto, no existe más que un vacío. Esta era la voz del mentor de la pura vacuidad. Ver la vacuidad es también vacío. La vacuidad no vacía nada. Como nada es vaciado, la nada inexistente no está tampoco allí. Como no existe la nada inexistente, hay profunda y perpetua paz. Cuando no existe nada para que la paz pacifique, ¿cómo puede surgir el deseo? Como el deseo no surge, esto es verdadera serenidad, siendo siempre sensible a las cosas,
siempre realizas la esencia, siempre sensible y sin embargo siempre sereno. Tú eres siempre puro y sereno. Esta era la voz del mentor de la pura serenidad. Así, puro y sereno, entras gradualmente en el verdadero camino. El haber entrado en el verdadero camino se llama haber alcanzado el gran camino que es el Tao. Quien pueda comprender esto puede transmitir el gran camino, el Tao. Esta era la voz del gran maestro del infinito. Wang Liping tomó la palabra serenidad dentro de su corazón y todo era nada. Al abrir los ojos, todo le pareció como un sueño. Cuando miró las cosas que se hallaban ante sus ojos, todo le parecía sumamente real. Cuando existe agua en los 1000 ríos, la luna se refleja en los 1000 ríos. Cuando no hay ninguna nube en 10.000 kilómetros, existe un cielo de 10.000 kilómetros. Al haber pasado por esta experiencia, Wang Liping sintió un movimiento en la puerta del cielo. Un haz de luz dorada se proyectó con un destello y apareció otro Wang Liping. De repente, escuchó una voz en el cielo que le decía: ¡Por favor, síguenos!, dirigiéndose a él como un verdadero humano. Mirando hacia arriba, Wang Liping vio a 3 caminantes con vestiduras taoístas flotando serenamente en el cielo y los oyó cantar: sin ninguna mente, ninguna cosa y ningún cuerpo puedes comprender al anfitrión primordial. Aquí, sin embargo, una cosa quedará: el pedestal del espíritu acumula arena roja. Continuando el vuelo, Wang Liping se sumergió en la vastedad del universo. Penetrando más allá del vacío negro como el betún, vio una gran carretera de luz que aparecía ante él. Fin del capítulo 16.